Esther era una joven en un reino lejano, un destino oculto, pero Dios la tenía en su mano. Un rey la eligió como su reina fiel, pero el mal se levantó, amenazando su papel. Un hombre malvado, Amán era su nombre, quería destruir al pueblo de Dios, su gran afán. Pero Esther con valentía se levantó, sabía que era el tiempo para actuar con fe y amor. Esther valiente, con fe en su corazón, se presentó ante el rey con gran decisión. Si perezco, perezco, dijo con humildad, pero su fe y coraje trajeron la libertad. Esther oró y ayunó, buscando la guía de Dios. Con confianza se presentó ante el rey sin temor. El rey la escuchó y su pueblo fue salvado. El mal fue derrotado y Dios fue glorificado. Con valentía y sabiduría Esther fue usada para liberar a su pueblo, y Dios la exaltó. Una reina de gran fe que nunca vaciló, y a través de ella el pueblo de Dios rescató. La fe mueve montañas y Esther lo demostró. Con su valentía la liberación llegó. Dios usa a los humildes para su gloria y poder. Y Esther con su fe salvó a su pueblo, lo vio. Esther valiente, con fe en su corazón, se presentó ante el rey con gran decisión. Si perezco, perezco, dijo con humildad, pero su fe y coraje trajeron la libertad. En tiempos de oscuridad, el pueblo perdió la fe, se inclinaban a Baal, olvidando a su rey. Elías el profeta, lleno de valor, desafió a los profetas con la fuerza del Señor. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos caminos? Si Jehová es Dios, sigan su camino. Elías desafió con fe en el corazón, enfrentó a los profetas
profetas con firme convicción. Dios responde con fuego y muestra su poder. El altar de Elíasar demostrando el amanecer. Los profetas de Baal cayeron y el pueblo vio que Jehová es el único Dios, en Él confiamos. Lo sabemos. Los profetas de Baal clamaron sin cesar, pero su Dios no respondía, no pudo contestar. Elías oró al Señor con fe y humildad, y el fuego cayó del cielo consumiendo el altar. Jehová es Dios, Él es el verdadero Rey. El pueblo se inclinó y adoró con fe. La victoria fue de Elías y la gloria para Dios. Él demostró su poder y la verdad fue restaurada en su amor. La fe en Dios nunca fallará. Cuando creemos, su poder se mostrará. Elías fue valiente y confiando en su amor, vimos el milagro, la victoria del Señor. Dios responde con fuego y muestra su poder. El altar de Elíasar demostrando el amanecer. Los profetas de Baal cayeron y el pueblo vio que Jehová es el único Dios, en Él confiamos. Lo sabemos. En tiempos de miedo, Israel clamó, y a Gedeón Dios llamó. Levántate valiente y lidera a mi pueblo, porque tus enemigos caerán, no temas. Gedeón dudó, su corazón temía. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel?, decía. Pero Dios le respondió con confianza y poder: con tu fe conquistarás, solo cree en mi poder. Gedeón valiente, confiando en Dios, con solo 300 hombres venció al gran ejército. Dios le dio la victoria sin necesidad de espadas. La fe es la clave. Cuando en Dios confías, todo es posible. Dios le pidió que redujera su ejército, 300 hombres y el pueblo confiado. En la oscuridad de la noche
noche, con trompetas en mano, Gedeón luchó con fe y el enemigo fue derrotado. Por la gloria de Dios gritó el pueblo y el enemigo huyó derrotado por su poder. Gedeón, el líder humilde, siguió el camino de fe y con Dios la victoria siempre llegó. La victoria no está en los números, sino en la fe. Gedeón lo demostró con su confianza en el Rey. Dios no necesita ejércitos grandes, solo corazones fieles, y la victoria fue suya, porque con Dios todo es posible. Gedeón valiente, confiando en Dios, con solo 300 hombres venció al gran ejército. Dios le dio la victoria sin necesidad de espadas. La fe es la clave cuando en Dios confías. Todo es posible. El mundo estaba perdido, lleno de maldad, pero Noé fue justo y vivió con dignidad. Dios lo llamó con una misión divina: construye un arca y salva la creación. Con fe en el Señor Noé obedeció. El arca fue construida y la gente no entendió, pero el diluvio vino y las aguas subieron. Noé y su familia a salvo en la arca fueron. Las aguas llegaron, el mundo se inundó, pero Noé con su fe la salvación encontró. Dios le dio la promesa, un nuevo comenzar. El diluvio pasó y la tierra volvió a respirar. Los animales entraron de dos en dos, la arca se cerró y la tormenta llegó. Noé confió en Dios sin dudar ni temer, y el diluvio pasó sin dejar de creer. Pasaron los días y las aguas bajaron, el arco iris apareció y Dios les habló. Este será mi pacto, mi promesa eterna. Nunca más destruiré lo que he creado en la tierra. De fe de Noé movió las aguas, la obediencia trajo salvación.
y el mundo renació bajo la gracia de Dios. El diluvio fue el fin y el comienzo de su amor. Las aguas llegaron, el mundo se inundó, pero Noé con su fe la salvación encontró. Dios le dio la promesa, un nuevo comenzar. El diluvio pasó y la tierra volvió a respirar. En Babilonia, Daniel era un hombre fiel. Rechazó la mentira, vivió para el bien. Pero sus enemigos lo envidiaron, lo traicionaron, y el rey lo condenó a la cueva de los leones, lo enviaron. El decreto estaba hecho, la sentencia ya se dio, pero Daniel no temió, en Dios confiaba con fervor. Oró a su Señor pidiendo protección, y la fe de Daniel fue su salvación. En la cueva, rodeado de leones, Daniel se mantuvo firme, sin vacilaciones. Dios cerró la boca de los leones, y Daniel vivió mostrando el poder de su amor. Cuando el rey vio que Daniel no había sido devorado, se asombró y glorificó a Dios, quien lo había salvado. El Señor es fuerte y su amor nunca falla. Daniel fue protegido mientras la fe lo respaldaba. Los leones no lo tocaron, fue un milagro divino. Dios escuchó su oración, lo libró del destino. La fe de Daniel brilló y el rey proclamó que el Dios de Daniel es el único que puede salvar. La fe es más fuerte que cualquier temor. Daniel lo demostró con su fe en el Señor. Aunque los leones rugían y el peligro venía, Dios le dio la victoria y la vida le devolvía. En la cueva, rodeado de leones, Daniel se mantuvo firme, sin vacilaciones. Dios cerró la boca de los leones, y Daniel vivió mostrando el poder de su amor. Un hombre viajaba por un camino solitario, fue atacado por ladrones, dejándolo herido y tirado. Pasaron por su lado dos hombres de gran posición, pero ninguno lo ayudó,
ninguno mostró compasión. El hombre estaba sufriendo sin nadie que lo viera, pero un samaritano que no era de su tierra lo vio y se acercó con compasión en su corazón. Lo cuidó, lo sanó, le dio amor y protección. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa la raza, ni el origen, ni el destino. La compasión y el amor son la clave para vivir en paz y ayudar a quien lo necesita. El samaritano lo llevó a una posada cercana, pagó por su cuidado y le dio lo que necesitaba. Cuídalo bien, dijo, y si algo falta lo pagaré, porque el amor al prójimo no conoce barreras, es lo que nos enseña Dios. La lección fue clara, la bondad no tiene fronteras. El samaritano mostró lo que es vivir con fe, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, así como Cristo nos enseñó con amor y compasión. La verdadera fe es ayudar sin mirar a quién, es ofrecer una mano sin esperar recibir. El amor es el camino para sanar el corazón, y el buen samaritano nos enseñó la lección. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa la raza, ni el origen, ni el destino. La compasión y el amor son la clave para vivir en paz y ayudar a quien lo necesita. Sansón, un hombre de fuerza sin igual, elegido por Dios para un propósito celestial. Con su cabellera, su fuerza estaba en su fe, pero el amor por Dalila lo llevó a caer. Dalila, con promesas y dulces palabras, buscó su secreto para traicionarlo al final. Sansón confió en ella, creyó en su amor, pero su fuerza se desvaneció y quedó sin valor. La traición de Dalila lo derrumbó. Sansón perdió su fuerza y todo se
última batalla, la victoria ganó. El cabello de Sansón fue cortado, su fuerza se fue. Fue capturado y llevado a la oscuridad. Pero en su corazón la fe nunca murió y pidió a Dios: devuélveme mi poder, Señor. Dios escuchó su oración y le dio otra oportunidad. Con sus manos levantadas, Sansón destrozó la ciudad. El templo se desplomó y sus enemigos cayeron. Sansón murió, pero su fe nunca perdió. La redención llega cuando confías en Dios. Aunque caigas, Él siempre te levantará. Transformó la debilidad en victoria al final. La traición de Dalila lo derrumbó. Sansón perdió su fuerza y todo se desmoronó. Pero con fe en Dios, el poder regresó. Última batalla, la victoria ganó. Jonás fue llamado por Dios a Nínive ir para predicar arrepentimiento y dejar de pecar. Pero Jonás, temeroso, decidió huir. Se subió a un barco y al mar se fue a escapar. La tormenta vino, las olas rugieron, el barco tembló y los marineros oraron. Jonás entendió que Dios lo llamaba y con fe y arrepentimiento en el mar se lanzó. En el vientre del pez Jonás encontró la paz y lloró y lloró, y Dios lo escuchó. La misericordia de Dios nunca falla. Con fe Jonás fue salvado y a Nínive llegó. El gran pez lo tragó, pero no lo devoró. En 3 días y 3 noches Jonás oró. Con fe su alma se renovó y Dios le dio una nueva oportunidad. La vida restauró. Jonás fue a Nínive y predicó el perdón. La ciudad se arrepintió y Dios mostró compasión.
es infinita. Y Jonás vio la gracia de su amor en acción. Dios no rechaza al arrepentido, siempre ofrece un nuevo camino. Jonás vivió la bondad divina y el pueblo se salvó. Gracias a la misericordia de Dios. En el vientre del pez, Jonás encontró la paz. Lloró y lloró, y Dios lo escuchó. La misericordia de Dios nunca falla. Con fe, Jonás fue salvado y a Nínive llegó. Un ángel vino a María con palabras de luz. Salve llena de gracia, el Señor está contigo. María asombrada miró al cielo. Sabía que algo grande estaba por suceder. Serás la madre del Salvador, la luz del mundo. María aceptó el llamado con humildad. Aunque su corazón temblaba, su fe no falló. Dijo: sí, Señor, que se haga tu voluntad. Con fe y humildad aceptó su destino. María, la madre de Jesús, el divino. Con confianza en Dios, la promesa llegó. Y en su corazón la esperanza floreció. El ángel partió, pero el mensaje quedó. María guardó las palabras, su fe creció. El Espíritu Santo la llenó de amor, y el Salvador vino en su vientre, comenzó. Con valentía aceptó la voluntad de Dios, y a su lado su fe siempre la guió. Un sí sincero, un corazón abierto. María fue elegida y el mundo se iluminó. Con cada paso María dio su amor. Confió en el plan de Dios con todo su corazón. Un sí que cambió el mundo entero. María, llena de gracia, mostró el verdadero amor. Con fe y humildad aceptó su destino. María, la madre de Jesús, el divino. Con confianza en Dios, la promesa llegó. Y en su corazón la esperanza floreció.
Jesús fue crucificado, en la cruz murió. El cielo se oscureció y el mundo tembló. Pero en su corazón Él no se rindió. La muerte no pudo retener al Salvador. Al tercer día la tumba se abrió, la piedra fue removida y Jesús resucitó. Con un brillo divino Él salió victorioso. El amor de Dios se mostró, su sacrificio fue glorioso. La resurrección, vida y esperanza llegó. Jesús venció la muerte, el poder del amor. La tumba vacía, el reino de Dios renació. Y en su resurrección la vida nos dio. Las mujeres llegaron y el ángel les habló. Él ha resucitado como lo prometió Dios. La noticia se extendió, el mundo celebró la victoria de Jesús, el Salvador resucitó. Con su muerte y resurrección el pecado venció. La promesa de vida eterna a todos nos dio. Y ahora en Cristo tenemos nueva vida. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza y salvación. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. En Cristo somos libres, en su amor somos fuertes. La resurrección nos da paz y salvación. El sacrificio de Jesús nos trae redención. La resurrección, vida y esperanza llegó. Jesús venció la muerte, el poder del amor. La tumba vacía, el rey
nos dio. En el jardín del Edén todo era perfecto. Dios creó al hombre y le dio un gran amor. Le dio una esposa, Eva su compañera. Todo era bueno, lleno de paz y luz. Pero Dios les dijo: de este árbol no comeréis, porque si lo hacéis, la muerte llegará a ustedes. Pero la serpiente con engaños y mentiras tentó a Eva y ella comió del fruto prohibido. La tentación llegó y el pecado entró. Adán y Eva cayeron, lo que Dios prohibió. Pero el amor de Dios nunca se apartó. Y aunque el pecado llegó, la promesa permaneció. Adán comió también y su corazón se llenó de miedo. Se escondieron de Dios, su relación cambió. Pero Dios les dio una promesa de redención, que a través de su descendencia habría salvación. La humanidad cayó, pero no sin esperanza. Dios prometió un Salvador, una nueva esperanza. Adán y Eva con lágrimas vieron el dolor, pero confiaron en Dios y esperaron su amor. La elección fue difícil, pero Dios tenía un plan. El pecado no sería el final para la humanidad. Con fe y esperanza la promesa llegó. Dios envió a su Hijo y la redención vino al mundo. La tentación llegó y el pecado entró. Adán y Eva cayeron, lo que Dios prohibió. Pero el amor de Dios nunca se apartó. Y aunque el pecado llegó, la promesa permaneció. José soñó con grandeza, con un futuro brillante, pero sus hermanos lo vendieron, su destino incierto. De la esclavitud al palacio del faraón, José nunca perdió la fe, en su corazón la esperanza. En Egipto interpretó sueños con sabiduría, y el faraón lo elevó a la segunda posición. José perdonó a sus hermanos cuando llegaron a su puerta. La fe y el perdón lo llevaron a su victoria. La fe lo levantó cuando todo parecía perdido.
con fe todo cambió. Cuando el hambre llegó, Egipto tenía la respuesta. José el sabio ayudó a su gente a sobrevivir. Sus hermanos vinieron a él sin saber quién era, y José los abrazó, mostrando el poder del perdón. Con humildad y fe, José restauró su familia. De esclavo a gobernador, todo se transformó. Dios cumplió su promesa en cada paso de su vida, y José vio el plan de Dios con sus propios ojos. La fe es más fuerte que el odio y la venganza. José lo demostró con su amor y su paciencia. El perdón trae paz y la fe trae liberación. Con Dios todo es posible y la salvación es real. La fe lo levantó cuando todo parecía perdido. José perdonó y el plan de Dios fue cumplido. De la oscuridad vino la luz. José encontró su destino y con fe todo cambió. El pueblo de Israel caminaba con miedo en su corazón, escapando de la esclavitud, buscando la libertad. Pero el faraón los persiguió con su ejército atrás, y el mar rojo como barrera no les dejó pasar. Moisés levantó su vara con fe en Dios. La voz del Señor le dijo: abre el mar, camina sin temor. Y las aguas se separaron, un milagro sin igual. El pueblo cruzó y el faraón vio su final. El mar se abrió y la libertad llegó. Con fe en Dios el pueblo caminó. La liberación fue un milagro divino y el pueblo celebró. El viento sopló, las aguas se apartaron. Los israelitas cruzaron sin miedo, confiando en él. Pero cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas regresaron y el faraón sucumbió. Dios mostró su poder, la victoria fue clara. La fe del pueblo y de Moisés no falló. Con manos levantadas Moisés glorificó a Dios
porque la liberación fue hecha por su amor. Nada es imposible cuando Dios te guía. Los mares se abren y la oscuridad se disipa. Con Él a nuestro lado no hay miedo que vencer. La fe mueve montañas y libera nuestra alma. El mar se abrió y la libertad llegó. Con fe en Dios el pueblo caminó. La liberación fue un milagro divino y el pueblo celebró, pues Dios los salvó. Dios habló a Abraham con voz clara y fuerte: ofrece a tu hijo Isaac como sacrificio. Ve al monte y muestra tu fe en mi palabra. Demuestra tu amor aún en lo más difícil. Abraham escuchó, su corazón temblaba, pero en su fe la obediencia nunca vacilaba. Subió al monte con Isaac a su lado, confiando en Dios, aunque su alma lloraba. Porque este sacrificio, Isaac preguntó sin entender, pero Abraham, con fe en su corazón, dijo: Dios proveerá, hijo mío, lo verás. Al llegar al altar, el cuchillo levantó, pero una voz celestial detuvo su mano. Dios vio su fe y en su misericordia un carnero apareció y la promesa se cumplió. Dios es fiel a los que confían en Él. La fe mueve montañas y llena de bendición. Abraham obedeció y el cielo respondió. Con fe y amor Dios siempre proveerá. Padre, porque este sacrificio, Isaac preguntó sin entender, pero Abraham, con fe en su corazón, dijo: Dios proveerá, hijo mío, lo verás. Padre, porque este sacrificio, Isaac preguntó sin entender, pero Abraham, con fe
el campo de batalla la gente temía un gigante enorme que al mundo estremecía. Goliat desafió con fuerza y furia, pero David, un joven, tenía fe en su alma pura. Con fe y valentía, David enfrentó el mal. El gigante cayó como un vendaval. Un hombre pequeño con gran corazón, con fe en Dios, venció la opresión. Con su onda en mano, David no dudó. Con Dios a su lado, el miedo se disipó. Una piedra en vuelo, directo al corazón. Goliat cayó al suelo con gran emoción. Con fe y valentía, David enfrentó el mal. El gigante cayó como un vendaval. Un hombre pequeño con gran corazón, con fe en Dios, venció la opresión. No fue la fuerza ni el tamaño, fue la fe que tenía que le dio el triunfo, y el pueblo celebró con gran alegría, porque la fe de David era la victoria en su vida. Con fe y valentía, David enfrentó el mal. El gigante cayó como un vendaval. Un hombre pequeño con gran corazón, con fe en Dios, venció la opresión.